Luis Alberto García Díaz, alias El Viejo Strom, y José Daniel Galindo Meda, alias El Criminal. Ambos cabecillas de la clica de pequeños psicópatas criminales fueron asesinados en el interior de la cárcel Fraijanes II. Sus cadáveres fueron localizados envueltos entre sábanas en la entrada de la prisión. El Viejo Strom y El Criminal eran los encargados de ordenar el asesinato de mareros rivales y personas que se negaban a pagar la extorsión. Ambos son los máximos líderes de la ruedita del barrio 18. Según investigaciones preliminares, la muerte de los dos mareros se debe a que no respetaron el pacto de la ruedita del barrio 18, es decir, cometieron una plancha. ¿Cómo le llaman los mareros? Los fallecidos autorizaron que ranfleros de la Mara cometieran otros ataques armados sin el consentimiento del resto de líderes. Vamos a hablar sobre esta situación que la verdad es preocupante. Hablamos de seguridad, hablamos también de lo difícil que ha sido para las autoridades, no solo las actuales, sino en las administraciones anteriores también, que se ha venido dando el poder controlar los centros carcelarios en nuestro país. Y para muestra, un botón. Fíjate que cuando se da a conocer esta noticia, hoy por la mañana a través de la señal de TN23, realmente impacta el hecho de saber que toda esta estructura que tiene una jerarquía muy bien organizada y que los jerarcas que están literalmente hasta arriba en esa jerarquía sean asesinados como sucedió, te pone a analizar qué es lo que está sucediendo dentro de esa sociedad que es ajena a la sociedad guatemalteca. Es una sociedad que realmente maneja leyes internas, maneja actividades internas, maneja normas internas que se deben respetar desde la perspectiva de quien pertenece a esas clicas, o de lo contrario, pues obviamente se ve involucrado o involucrada en una serie de problemas serios. Pero que ya a nivel de estas autoridades, por así decirlo, de este grupo criminal, hayan sido pues copados y asesinados de la forma en cómo se dio, realmente es un tema muy complejo de analizar, porque tenemos que entrar en las estructuras más profundas de cómo se manejan estos grupos que obviamente pues hacen dentro del sistema penitenciario literalmente lo que quieren. Así es, vamos a mostrarles una información agregada que tenemos sobre este análisis para poder continuar y profundizar también sobre esta temática. Recordemos entonces, y recalcando cierta información, el suceso ocurrió en el Centro de Detención para Hombres Fraijanes II. Los agentes del sistema penitenciario fueron alertados de los cuerpos sin vida de dos privados de libertad envueltos en sábanas. Los fallecidos tenían antecedentes por sicariato. Se conoce que eran miembros de la llamada Rueda del Barrio 18. Se informó que los cuerpos presentaban señales de tortura, sin embargo, aún no se tiene determinada una causa precisa de la muerte. Controlar las cárceles, el hacinamiento y evitar que hechos delictivos se gesten o se cometan desde el interior de ellas son parte de los grandes retos de las autoridades. La sobrepoblación penitenciaria podría desbordar a la institución y provocar incidentes aún más graves. Imagínense, tomando en cuenta y bajo esa hipótesis que se tiene por las señales de violencia que presentaban los cuerpos, de que existió pues tortura hacia estas dos personas, estos dos pandilleros, imagínate, todo un plan que se había orquestado, porque también no es que sea tan sencillo para dentro de ese grupo claro, que puedan hacer esta situación, ¿no? Y que ellos pues prácticamente están haciendo su propia ley, haciendo sus propios juicios y tomando sus propias decisiones en un ambiente donde claramente está que existe una anarquía. Sí, fíjate que cuando tú compartes ese concepto de anarquía, automáticamente tenemos que pensar en ausencia del Estado, ¿verdad? No es solo especificar que no haya una autoridad estatal a través del Ministerio de Gobernación y el sistema penitenciario que pueda generar una coercibilidad en función del cumplimiento de las normas, sino que hablamos de una anarquía en función de una estructura histórica en el sistema penitenciario que podríamos hacer un análisis por lo menos de unos 25 años para atrás,
Y el esquema es el mismo. Sí. El mismo, Sandy, no ha variado. Dentro de las cárceles hay una ley del más fuerte. Hay una ley que te obliga a pagar lo que te quieren cobrar los más fuertes, porque de lo contrario, la talacha a la cual te ves enfrentado, pues es una cosa muy, muy compleja. Que prácticamente se convirtió una ley en el centro penitenciario, en los diferentes centros, ¿no? Y entonces, al tener esa ley propia y analizas cómo puede ser posible que dentro de este submundo, dentro de un sistema penitenciario, existan leyes específicas de estricto cumplimiento, ¿qué sucede entonces con la norma jurídica de la sociedad que está desde fuera y que el Estado debe imponerla ante cualquier persona? No importa que esté dentro de la cárcel, fuera de la cárcel, no importa que esté en la iniciativa privada, que esté en el sector público, la ley es la ley y es pareja para todos y todas. Pero nos damos cuenta que esa anarquía, como tú bien lo explicabas, esa ausencia del Estado, pues hoy deja obviamente sin vida a José Galindo, alias Criminal, y a Luis García, alias Viejo Strong. Definitivamente allí suceden cosas que cuando hay que analizarlas tienes que preguntarte, bueno, ¿es reestructuración de los grupos criminales o es un ajuste de cuentas? Definitivamente, por la manera en cómo perdieron la vida. Por supuesto, hay que esperar cómo avanza la investigación del Ministerio Público para determinar qué pruebas pudieron ubicar en el momento, en el lugar, y con esto ir avanzando en la generación de hipótesis que permitan entender qué fue lo que aconteció en ese momento y en ese lugar. ¿Se va al final a hacer un procesamiento de las personas implicadas? ¿Cuál será la postura que el Estado tomará sobre estos casos? ¿Cómo controlar también? Y aparte de esto, qué difícil es para los agentes del sistema penitenciario, porque todos nos preguntamos, bueno, ¿y dónde estaban los guardias? ¿Dónde estaban los agentes del sistema penitenciario cuando sucedió todo esto? Es que es bien difícil, porque imagínate, son capaces de orquestar todo esto, un par de agentes del sistema penitenciario, ¿qué van a hacer de diferencia? O sea, ¿cómo ellos van a cambiar todo un sistema que ya está, pues, totalmente fuera de control, que ya existe, pues, como le hemos hablado, ¿no?, la propia ley, y que hacen lo que quieren en la cárcel? Mejor dicen, bueno, mejor me estoy aquí para cuidar mi vida y la de mis seres queridos, porque también, ¿no?, hasta dónde puede llegar el control de los privados de libertad de este calibre específicamente. Y fíjate que analizamos la muerte de estos dos líderes del grupo. Que no son cualquier reo. Sí, no, totalmente. Imagínate. O sea, estás hablando de la jerarquía mayor. Y cuando se habla de la ruedita del barrio, estás hablando del grupo, de los grupos pesados en el tema de funcionamiento, estructura y, por supuesto, impacto en la sociedad. Ahora, si hacemos un análisis de lo que ha sucedido en las últimas 3 semanas para acá, te das cuenta que se han generado varios atentados en contra de personas que eran parte de estos grupos criminales. Por ponerte el ejemplo, el ataque que se dio en las afueras de una ERC. Era un reo el que iba a su tratamiento. Tenían obviamente toda la información de los movimientos que estaba generando esta persona y llega certeramente quien tenía el mandato de cegarle la vida y lo hace de una manera muy sencilla, muy directa y sin mayor inconveniente, y por supuesto cero presencia de autoridades, porque pues hemos hablado siempre, ¿verdad? La lógica nos indica que la Policía Nacional Civil no puede estar en cada punto geográfico donde va a suscitarse algún tipo de acto criminal, pero si analizamos, ha venido dándose este tipo de circunstancias que pues obviamente nos pone en ese juego del análisis de qué es lo que está realizándose dentro de los grupos criminales y cómo se están orquestando esos cambios, que definitivamente es un grupo el que está abajo tomando la decisión ya de remover a quienes están arriba manejando y tomando las decisiones ya desde hace bastante tiempo. Imagínate, la verdad es de que esto genera un poco de temor, ¿no?, de saber y de evidenciar una y otra vez
¿quién realmente manda en el sistema penitenciario? Sí, es una pregunta bien compleja. Exacto. Porque, a ver, o sea, si ahorita tuviéramos esa evaluación, ¿quién manda realmente dentro del sistema penitenciario? Todos quisiéramos pensar que es el Estado a través de las fuerzas que el Ministerio de Gobernación representa con la Policía Nacional Civil y los funcionarios a cargo del sistema penitenciario. Pero sí, obviamente, ellos ejercen una autoridad administrativa, una autoridad política, una autoridad mediática, pero cuando ya analizamos la estructura interna de cada cárcel, y ojo, no solo es el sistema penitenciario dentro del concepto general, sino es cada cárcel tiene su estructura interna muy bien determinada en función y dependiendo de quiénes son los jerarcas del grupo criminal que maneja el dominio dentro de ese espacio territorial. Es difícil, de verdad, la situación, porque cuando escuchamos, ¿no?, se capturó al líder de la pandilla tal, queremos pensar, bueno, ya lo detuvieron, puede ser un respiro, pero realmente con esta situación vemos de que, bueno, los capturan, pero siguen operando. Entonces, al final, ¿qué diferencia marca que estén afuera y que estén en un centro carcelario cuando evidentemente están mandando y están operando a sus anchas en estos centros, ¿no? Incluso estoy 100% seguro que TN23 estará compartiendo imágenes e información más adelante de allanamientos que se están generando en este mismo instante, allí en Fraijanes 2, en donde están obviamente ubicados pues todos los líderes del grupo de la pandilla 18, y naturalmente vamos a conocer información de cómo el Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil, Ministerio Público y Sistema Penitenciario pues siguen con esta lucha frontal para determinarles que realmente la fuerza del Estado es la que debe prevalecer dentro de cada una de las cárceles, indistintamente qué grupos criminales sean los que estén ahí guardando prisión. Así que ustedes pendientes también de esa información que les vamos a estar trasladando, porque se está desarrollando, ya nuestro equipo periodístico está en la cobertura y también recabación de la información para poderle informar a ustedes. Vamos a ir a una pausa, regresamos enseguida con nuestro segundo análisis. Ya volvemos.